Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Vamos a tener un nuevo tema hoy. Y lo que vamos a hablar o vamos a estudiar, es un pasaje de la Biblia que es uno de los pasajes difíciles, pero a veces lo más difícil, ah, eh, la, la respuesta más sencilla es la más apropiada. Bien, vamos a ver entonces el material que tenemos. Vamos a compartir con ustedes pantalla para analizar este tema tan interesante, ¿no? Que nos viene de Primera de Pedro. Aquí tenemos, permítame, le pongo, ok. Ahí tenemos lo que vamos a estudiar hoy. Dice los espíritus encarcelados, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, y versículo 18, 19 y 20. Vamos a leer de corrido y después vamos a analizar estos versículos, ¿está bien? Muy bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. Él y predicó a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que se construyera el arca y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. Lo primero que nosotros analizamos aquí es que el versículo 18 y el versículo 19, lo que está diciendo estos dos versículos se refiere a los antediluvianos, ¿no? O a los de la época de Noé, ¿verdad? Entonces comencemos el versículo 18. El versículo 18 tiene 2 puntos que queremos analizar. Primero, dice, y murió en el cuerpo, y murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. ¿Qué quiere decir esta parte que nos habla las escrituras? Miren usted, lo que cuando dice murió en el cuerpo, se refiere cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? En el cuerpo murió en la cruz y murió por todos nosotros, por el pecado de la humanidad. Entonces murió en el cuerpo. Cuando dice vive en el espíritu, se refiere a su resurrección, ¿no? Se refiere a su resurrección. Vamos a ver lo que nos dice el comentario. El comentario bíblico, miren lo que nos dice el comentario bíblico en relación a este hecho. Dice, el hecho de que Cristo verdaderamente murió en la carne no significa el fin de su existencia. En la resurrección fue vivificado una vez más, aunque desde ese momento su naturaleza humana queda más completamente subordinada a su naturaleza divina o espiritual. El comentario nos dice, el comentario bíblico en relación a este versículo, se refiere a que Jesús, con su muerte en la carne, no terminó su vida, sino que Dios le resucitó y al resucitarle, pues nosotros, lo que el versículo dice, ¿no? Vive en el Espíritu, ¿no? Vive en el Espíritu. Así es que, como dice el comentario, una vez, aunque desde ese momento su naturaleza humana quedó más completamente subordinada a su naturaleza divina, ¿no? A su naturaleza espiritual. Así es que cuando hablan de que vive en el Espíritu se refiere a eso, ¿no? A su resurrección. ¿No? Jesús lo dijo ahí en la cruz. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y Jesús y en la resurrección, pues el Señor le volvió, nuestro Padre Celestial le volvió a la vida. Muy bien, vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la justicia. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles y proclamado entre las naciones, creído en el mundo y ascendió en gloria. Miren este versículo de 1 Timoteo 3. Aquí encontramos las dos también, las dos frases. Dice así, manifestado en carne, justificado en el espíritu, ¿no? Aquí encontramos la carne como hombre que muere en la cruz y justificado en el espíritu, ¿no? Porque nuestro Dios le resucitó de los muertos, ¿verdad? Aceptando su sacrificio. Vamos a leer
Entonces, 1 Pedro capítulo 18, hemos ya leído el versículo 18, hemos analizado estos dos puntos importantes. Murió en el espíritu, pero vive en murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. Ahora vamos a leer el versículo 19. Veamos el versículo 19. Y predicó a las almas encarceladas en el Seol. Hay otras versiones, tal vez que dicen cambian algunas palabras, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Y predicó a las almas encarceladas en el Seol. ¿Qué nos quiere decir el versículo 19? Este versículo 19 es el que ha traído tantas dificultades en cuestión de su interpretación, ¿no? El comentario bíblico menciona algo interesante en relación a esto. Miren lo que dice. Ahora, solo yo le estoy poniendo en pantalla tal vez lo principal del comentario. Es más largo, ustedes pueden leerlo. Pero lo que está diciendo aquí es que dice, algunos creen que este versículo apoya la doctrina de la inmortalidad del alma. Algunas personas creen que este versículo apoya la doctrina de la inmortalidad del alma, del estado consciente de los muertos, y que durante el intervalo entre su crucifixión y su resurrección, Cristo descendió al Hades, el reino figurado de los muertos, para predicar a los espíritus encarcelados que allí se encontraban. Lo que nos acabamos de leer es que hay muchas personas, muchos amigos y hermanos utilizan este versículo para decir o para sustentar la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué es esto de la inmortalidad del alma? Es sencillo, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando una persona muere, su alma sigue viviendo, ¿no? Con todas las variantes. Pero lo que primero vamos a hacer para analizar el versículo 19, que es el versículo clave, lo que primero vamos a analizar o vamos a descartar, en otras, mejor dicho así, vamos a descartar, es esto de las almas. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Entonces, esto es lo que vamos nosotros a analizar. Mire usted con estos versículos que tenemos aquí. Vamos a analizar esto. Mire, Eclesiastés capítulo 1, versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está en olvido, olvidada. Eclesiastés 9:6. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Salmos 115:17. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Estos versículos son claros. El versículo 5 de Eclesiastés 9 dice que los muertos nada saben, ¿no? Los muertos nada saben. Si una persona muere y si una persona muere y dice que nada sabe, ¿cómo es posible que Jesús haya ido a predicar a los espíritus encarcelados en época del diluvio, las personas, los antediluvianos? No, es imposible porque ya nada sabe, ¿no? No se puede predicar a un muerto porque un muerto nada sabe. Según Eclesiastés 9:6 dice, en verdad su amor, su odio, su celo ya han perecido. Nunca tendrán parte debajo del sol. O sea que no es lógico, ¿no? Pensar que se puede ir a predicar a una persona muerta porque ya no tiene nada que participar en la tierra. Dice que no alaba a Dios. Así es que lo que primero estamos descartando con estos versículos es que el alma, la persona cuando muere, el alma queda en algún lugar. No, va al Seol, va a la tumba. Miren Eclesiastés 3:19. Lo mismo que sucede a los hombres, sucede a las bestias. Una misma cosa sucede a todos. Como muere este, así muere aquel. Un mismo aliento tiene todos. El hombre no tiene mayor ventaja que la bestia porque todo es vano. A un mismo lugar van todos. Todo es hecho del polvo y al polvo volverá todo. Este versículo es clave. ¿Qué dice Eclesiastés? Habla inclusive de los animales, porque cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra y la energía de vida vuelve a Dios. Lo que mismo pasa con los animales. Una misma cosa somos, dice, ¿no? Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era,
y el espíritu volverá a Jehová que lo dio. ¿Mm? Entonces volverá el polvo a la tierra como la que era, y el espíritu volverá a Jehová que lo dio. Se refiere a la muerte, ¿no? El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. O sea, la energía de vida. Pero no se olviden que el Eclesiastés 3 dice que es lo mismo que los animales. Con estos versículos descartamos esto del alma. Así es que al descartar el alma que, que puede tener una vida después de una persona muerta, y eso ya está descartado, entonces vamos a explicar lo que significa este versículo de 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Voy a leer el versículo 18, pero con la versión Reina Valera. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ya lo habíamos explicado este versículo. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La Reina Valera tiene esta parte que dice, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, mientras que la versión que nosotros ocupamos, que es el versículo 19, dice, y predicó a las almas encarceladas en el Seol. Pero queremos explicar lo que dice la versión Reina Valera, que es en el cual. ¿No? El comentario bíblico nos dice y nos explica en relación a esta frase. Miren lo que dice aquí. Dice en el cual, ¿no? O con respecto al cual, otras versiones. En virtud del cual, ¿no? Hay varias versiones. Dice, las opiniones difieren en cuanto a si en el cual se refiere al espíritu o al pensamiento total del capítulo 3, versículo 18 de 1 de Pedro, ¿no? Y el comentario bíblico nos da dos opciones, ¿no? O sea, nos presenta dos opciones. La primera nos dice en el cual se refiere al espíritu, ¿no? Miren que está en mayúscula, en el cual se refiere al espíritu. Y en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19. Significa que Cristo predicó a los antediluvianos mediante el Espíritu Santo por medio del ministerio de Noé. Esta primera explicación nos dice que en el cual se refiere al Espíritu, ¿no? Pero se refiere al Espíritu Santo, que siempre ha estado con nosotros, siempre ha influenciado, y entonces el Espíritu Santo influye por medio de Noé, pues predicó a los antediluvianos. Esa es la primera. La segunda dice, en el cual se refiere dice, en el cual se refiere en espíritu, ¿no? En espíritu. De 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Lo cual es una alusión a Cristo en su estado de preexistencia, un estado que, como su naturaleza glorificada después de su resurrección, podría describirse como en el espíritu, como en espíritu, ¿no? Compárese con la expresión Dios es espíritu. Cristo predicó a los antediluvianos mientras se preparaba el arca antes de venir a la tierra, o sea, durante su preexistencia. La segunda explicación dice en el cual se refiere al Espíritu, pero no al Espíritu Santo, ¿no? Es la primera. La segunda se refiere al Espíritu. ¿Se refiere a qué? Al Espíritu de Jesús, a su preexistencia. Sabemos nosotros que Jesús ya existió antes del nacimiento de María, así es que en su preexistencia, dice Cristo, predicó a los antediluvianos, en su preexistencia. Y eso significa, pues, en el Espíritu. Vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a concentrarnos entonces al versículo 19, ya propiamente dicha, ¿no? Versículo 19. Dice así, dice, y predicó a las almas encarceladas en el Seol. Aquí la palabra predicó, encontramos aquí la raíz hebrea, ¿no? Hataf, que significa predicación o exhortación. Eso es lo que significa predicó en hebreo, ¿no? Predicación se refiere a exhortación o predicación o exhortación. Alma, porque aquí dice y predicó a las almas. Predicó, ya sabemos, es esta exhortación. Y almas. Almas se refiere al ser viviente. El término nefesh, hayit, se refiere al ser viviente, ¿no? A una persona viviente. Por eso, en unas oportunidades, cuando alguien está en un estadio de fútbol o de cualquier otro deporte, algunos mencionan, están aquí presenciando este evento 20,000 almas, 20,000 personas, 20,000 seres vivientes. Así es que cuando se refiere a predicar, se refiere a una exhortación. Y cuando se refiere a almas, se refiere a personas, a seres vivientes, ¿no?
La segunda parte, la siguiente parte del versículo es encarceladas, encarceladas, ¿no? Tinieblas. Vamos a ver lo que dice. Para explicar esta parte, encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 17. Se le entregó el libro del profeta Isaías y abriendo Jesús el libro encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable a Jehová. En mi versión dice Yahweh, pero la traducción también es Jehová, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí en Lucas? Cuando Jesús habló. Hermanos, Jesús, ¿no? Tiene esa autoridad, ¿no? Ese poder, ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos, proclamar libertad a los cautivos, o sea, a los presos, a los encarcelados. Pero este versículo no se refiere a las de cárceles físicas, con rejas, se refiere a las cárceles espirituales, ¿no? A eso se refiere esto. Por eso Jesús dijo, vengo a proclamar libertad a los encarcelados. Así que cuando hablamos de encarcelados no se refiere a la cárcel de física, sino se refiere a una cárcel espiritual. En Isaías capítulo 9, versículo 2, miren lo que dice aquí. Dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en la tierra de sombras de muerte, la luz les resplandeció. Miren lo que dice Isaías. ¿No? ¿Se refiere a qué? Se refiere a las tinieblas. ¿No? Así es, cuando una persona está encarcelada, ¿se refiere a qué? A una cárcel espiritual. Y cuando se refiere a tinieblas es falta de conocimiento, falta de saber de este Dios creador, ¿verdad? Por eso habla acerca de que la luz del conocimiento se resplandece. Así es que cuando habla entonces de cárcel, se refiere a una cárcel espiritual. Y cuando se habla de tinieblas, se tiene también unas tinieblas espirituales. El Salmo 107 dice, por haber murmurado contra la palabra de Dios y haber rechazado el consejo del Altísimo, les quebrantó con dura labor su corazón. Enfermaron y no hubo quien les diera auxilio, pero en sus adversidades oraron a Jehová y él los libró de sus angustias. Los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus ataduras. Mire lo que Dios quiere hacer, ¿no? Dios quiere hacer con su pueblo, ¿no? Sacarnos de las tinieblas y librarnos de la muerte. O sea que cuando habla tinieblas no se habla de la oscuridad de ojos, de ceguera, de ojos, sino se refiere a ceguera espiritual, ¿no? Y que Dios quiere darnos vida. Así es que en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, que dice aquí, miren lo que dice entonces el siguiente versículo, dice así, los que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que se construyera el arca y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. Entonces, al tal vez hacer un pequeño recuento, ¿qué quiere decir este pasaje? Entonces, ¿se refiere a qué? Se refiere a que la predicación que se le hizo a los antediluvianos les dio que la esperanza de que ellos puedan salir de sus tinieblas, salir de esa cárcel, de cárcel pero espiritual, ¿no? De esa cárcel espiritual, de esas tinieblas de falta de conocimiento. Entonces se les predicó la palabra para que puedan liberarse de eso. En 1 Pedro capítulo 10, mira aquí 1 Pedro 1:10, respecto a esta salvación inquirían los profetas cuando profetizaron de la gracia que a ustedes les habría de ser dada. Y ellos indagaron en qué tiempo el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos estaba indicando y dando testimonio de cuándo acontecerían los sufrimientos del Cristo y su gloria que seguiría. Miren la parte interesante, la parte aquí del versículo 11. Dice Espíritu de Cristo que habitaba en ellos. O sea, ¿habitaba en quiénes? En los profetas. El Espíritu de Cristo habitaba en los profetas. En otras palabras, cuando Noé predicaba, ¿no? Tenía el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el versículo. Que Noé, con el Espíritu de Cristo,
predicó a los antediluvianos que estaban en las cárceles espirituales, que estaban en tinieblas espirituales, y que Dios les dio la oportunidad a través de este mensaje de Noé con el Espíritu de Cristo para que ellos puedan aceptar y conocer la salvación, ¿no? Y ese es lo que dice este versículo. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo 4, perdón. Dice, porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para la condenación de tormento. Dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. O sea, el 8 se salvaron, a eso se refiere el versículo. Miren lo que dice aquí, Noé, predicador de qué? De justicia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que está queriendo decir entonces 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, versículo 19 y versículo 20 en su conjunto? ¿Qué nos está diciendo? Que este Noé, que era un predicador de justicia, con el Espíritu de Cristo, que da a los profetas, como leímos anteriormente, ¿no? Aquí está, usted puede ver el Espíritu de Cristo que habita en ellos, en los profetas. El Espíritu de Cristo habita en los profetas. Entonces, lo que está diciendo es que Noé, el predicador de justicia, con el Espíritu que Dios le dio, el Espíritu de Cristo, predicó a los antediluvianos que estaban en qué? En las cárceles de tinieblas, ¿no? Estaba en las cárceles espirituales, en tinieblas de falta de conocimiento, ¿no? Eso es lo que hicieron. Eso es lo que nos quiere decir el versículo. Pero algo más importante, ¿no? Tal vez podemos nosotros hablar acerca de lo que quiere decir este versículo, quiere decir aquello, pero esta parte del versículo 20 de 1 Pedro capítulo 3, hay una parte que dice, permitan, voy a devolverle, regresarle para que ustedes podamos ver, porque es importante esta parte. Mire, aquí está, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Dice, Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento. Jesús con la paciencia y con la esperanza de su arrepentimiento. O sea, Jesús, Dios, el Padre Celestial, con esperanza del arrepentimiento, con paciencia y con la esperanza, mandó a Noé para que predique 120 años a esta generación. Y tenía la esperanza de que se arrepientan. Dice el versículo, ¿no? Cuando Dios en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, o sea, Dios mandó a Noé con el Espíritu de Cristo para que los antediluvianos tengan la esperanza de la vida eterna. Y qué hermoso lo que dice el versículo. Y saben, esa misma paciencia y esa misma esperanza tiene Dios con nosotros. Lo tuvo con los antediluvianos que no le escucharon y los tiene hoy con cada uno de nosotros. Dios tiene paciencia. El versículo dice, no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Es paciente con nosotros. La paciencia que tuvo con los antediluvianos tiene la misma paciencia hoy, ¿no? Y la esperanza que tuvo con los antediluvianos que se arrepientan, tiene esa misma esperanza nuestro Dios hoy con nosotros. Dios quiere que nos arrepentamos, Dios quiere que entreguemos nuestra vida a Él. Así es que eso es tal vez el mensaje más importante no es de encontrar explicación tanto de este versículo aquello. Lo más importante es que Dios, este Dios tan grande y tan bondadoso, que tuvo paciencia con los antediluvianos y que tuvo la esperanza de que se arrepientan, es el mismo nuestro Dios, es el mismo hoy. Dios nos llama para que lleguemos a un arrepentimiento y tengamos la esperanza de la resurrección. Que Dios nos bendiga. Que podamos acogernos de esa paciencia de Jesús, de Dios, y que podamos entregar nuestras vidas a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Quiero agradecer a todos por la atención que han tenido para este canal. Les ruego, por favor, que ustedes se suscriban y puedan compartir este material y que Dios nos bendiga. Vamos a tener la palabra de oración.
Gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido hoy en esta tarde. Te rogamos que nos bendigas, oh Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos entender y comprender que tú eres paciente para con cada uno de nosotros y que nosotros debemos responder a esa paciencia, Señor, entregarnos nuestra vida en tus manos. Gracias por todo. Bendice a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y nos veremos muy pronto.